Formación y vida religiosa. Itinerario formativo. La propuesta formativa objetiva que hace el Instituto a quienes deciden iniciarse en el seguimiento del Señor conforme al carisma propio. Primeras etapas del itinerario formativo. Entendemos que el diseño de esta segunda fase varía según los carismas, también según la historia de los organismos de los propios institutos. No creo que sea extraño para nadie ni desconocida la existencia de diferentes itinerarios académicos o distintos programas de formación dentro de la misma congregación, incluso dentro de un mismo centro formativo, dependiendo de la duración de los planes de estudio que se realizan, de los lugares donde estamos ubicados y de las posibilidades institucionales y personales por parte de los candidatos. Sea como fuere, esta segunda etapa formativa se orienta a la preparación y cualificación del candidato para su ingreso en el noviciado, siendo relevante y muy necesario atender al grado de madurez humana, para no multiplicar las dificultades en la formación del noviciado. Así nos lo indica la instrucción eclesial, orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos. Se inicia un camino de conocimiento propio por parte de la persona que ha de llevarle a descubrir y a potenciar su madurez psicológica, afectiva y sexual, intelectual. Esta exigencia forma parte de la tradición espiritual cristiana y en ello insisten los documentos eclesiales. El ejercicio de un progresivo autoconocimiento ha de orientar a tomar conciencia y asumir la propia historia. El acompañamiento de esta labor se orienta a que sea la propia persona quien vaya descubriendo a través de su vida cómo ha ido configurándose su personalidad, necesidades, inconsistencias, mecanismos de defensa, para alcanzar a orientar sus pasos hacia una progresiva potenciación de los rasgos constitutivos de la madurez de su personalidad. Al tiempo, buscará desarrollar las facultades y las capacidades que le hagan crecer personalmente en relación con los demás y en la relación en torno donde se sitúa. Algunos candidatos y candidatas, nos dice Luis María García en el número 208 de la revista Confer, prefieren vivir ingenuamente su ideal espiritual y les cuesta contrastarlo con su propia realidad. Otros proyectan sus desasosiegos en su alrededor y encuentran la explicación de sus problemas en su entorno comunitario, aunque es cierto que todavía otros pueden enredarse demasiado en su autoanálisis y en culpabilidades insanas. Entre los objetivos de esta fase también se hallan algunos que versan sobre la identidad cristiana. Estos explícitamente han de llegar a verificar que el candidato reúne las suficientes condiciones y facultades para que en el futuro pueda responder a las obligaciones de la vida consagrada. Los documentos eclesiales insisten a su vez en que se complete toda la iniciación cristiana, sacramental, doctrinal, moral, y se profundice en los elementos de la vida cristiana ordinaria, tanto de forma teórica como práctica, de modo que se vaya descubriendo progresivamente a Jesús, entablando relación de amistad con Él y aprendiendo a percibir sus diversas presencias en las realidades personales y del entorno. Estas dos dimensiones, humana y cristiana, ni se suceden independientemente ni se ordenan la una detrás de la otra. La adquisición del grado de madurez requerido no se alcanza por someterse a un trabajo de pura introspección psicológica, ni a fuerza de voluntad y de superación ética. El empeño por lograr una formación cristiana y cultivar la vida espiritual tampoco acontece instruyendo en prácticas devocionales que aparten a la persona de las realidades terrenales y la introduzcan en un espacio sacro. En la historia es donde Dios se le va revelando y se nos da a conocer, siendo que en la propia historia se tiene que descubrir a Dios y conocer cómo se ha ido manifestando de manera personal. Se precisa hacer este descubrimiento para adentrarse en el conocimiento de uno mismo con una mirada iluminada por la gracia divina y con un corazón confiado al amor misericordioso del Padre para alcanzar a tener sentida conciencia de ser llamados por el Señor y formalizar la respuesta primera a su seguimiento.
Quien se conoce mejor, continúa diciéndonos Luis María García, y se acepta como pecador llamado por Dios a ser testigo de su amor, será mucho más libre para dejarse transformar en todo lo posible por esa misma llamada y para testimoniar la gracia y la misericordia de Dios con el mundo. Por eso el conocimiento propio y el manejo de sí que lleva a la madurez deben atravesar ya todas las etapas. Esta es una tarea primera, nunca dada por supuesta, que ha de llevar a que el candidato confirme o excluya la autenticidad de ser llamado por Dios para una vocación de especial seguimiento al Señor. Y vayamos ahora a nuestro plan de formación particular. Respecto a esta etapa, señalemos cuál es el objetivo general fundamental de la etapa. ¿Qué acontece? ¿Cuáles son las señales e indicaciones propias de la etapa? ¿Cómo proceder? Es decir, ¿qué actuaciones son las adecuadas para desarrollarse en esta etapa? ¿Cuáles son los rasgos transformadores? Signos perceptibles sobre la persona, verificando que está haciendo el proceso que se espera en esta etapa.